en este caso es la competencia, el desempeño, pero pasemos más, por favor. La competencia es leer diversos tipos de textos, el nombre de la sesión, ahí va a aparecer el nombre de la sesión, que se llama, como está dirigido para el primer año de la carrera de educación primaria, leemos una fábula, la fábula tan conocida por todos nosotros, y vamos a extraer información implícita e información explícita. Ese es el objetivo, identificar información explícita e implícita. Muy bien. Colegas, ahí están los procesos, los momentos de una sesión. Lo que el maestro nos proporcionó, toda sesión tiene pues un inicio, un desarrollo y un cierre. Por favor, avanza un poco más. Es el inicio. Un poquito más, por favor. Ahí, mucho. Ahí está, es el inicio. Pero dentro del inicio, estimados colegas, hay lo que llamamos los procesos pedagógicos. ¿En qué consiste? Que viene a ser acerca de la recuperación de los saberes previos. Eso parte en el inicio. ¿Y por qué los saberes previos? Se preguntarán ustedes. En esta parte de la sesión, dado una imagen, dado un título en la pizarra, o una frase, o un pequeño video, etc., vamos a comenzar a dialogar con los estudiantes cuánto saben ellos, qué experiencia tienen sobre ese tema determinado. Eso nos permite recuperar los saberes previos. Dos objetivos. Uno, conocer cuáles son sus saberes previos y cuán profundos son esos conocimientos previos. Y se empieza a analizar en un diálogo entre el profesor y los alumnos y también entre estudiantes. Se produce el primer diálogo, ¿ya? O con llamado también la famosa lluvia de ideas. Hay un diálogo. Pero ¿qué pasa si de repente un alumno opina mal o quizás opina de forma inadecuada y su compañero le dice, oiga, que eso no sabes? ¿Qué es fácil? El profesor ahí tiene que regular la conducta. Decir, un momentito, por favor, respete la opinión de tu compañero. Entonces ahí se hace todo un conversatorio para recuperar saberes previos, ya sean experiencias vividas, experiencias ajenas. Puede ser, algunas ha leído, ha visto, ha escuchado o lo ha experimentado. Todo eso son conocimientos previos. Ahora, unos tienen más que otros, es verdad. No todos tienen el mismo nivel de conocimientos previos. Unos más, otros menos. Y eso es naturalmente, y es completamente lógico. Luego pasamos al planteamiento del conflicto cognitivo. ¿Qué significa? Ojo, que está presente en el inicio. Vamos al planteamiento del conflicto cognitivo. Es decir, hacemos el famoso conflicto cognitivo. Puede ser una pregunta, generalmente son preguntas que lanzamos al estudiante. Y en cierto modo, ese conflicto al alumno le hace dudar, le hace pensar. Y dice, a mí me enseñaron así, y aquí usted me trae una nueva información. Ahí, por ejemplo, hago un conflicto cognitivo con lo siguiente. Dice así, ¿sabían ustedes que la vaca tiene su propio libro? Entonces, en el alumno le genera un conflicto. ¿Qué? ¿La vaca tiene libro? ¿Lee un libro? Algo así. Quizás alguno va a decir, profesor, yo leí el libro La historia de la vaca, de Camilo Cruz. Puede ser. Pero yo le digo, no, que la vaca tiene un libro. ¿Pero cómo es eso que la vaca tiene libro? ¿Cómo es eso? Le explico. Por si acaso, la vaca tiene libro. ¿Le genera un conflicto? Sí. Porque no todos conocen la información. Que una vaca, que una res, tiene un estómago tan grande y que está dividido en 4 compartimentos. Y uno de los compartimentos se llama el libro o librillo. Pero en el alumno ya le genera un conflicto, una duda, por querer saber algo más. En ese caso. Luego vengo, una vez que recuperé los saberes previos, hice el conflicto cognitivo, presento el propósito de la sesión. Vamos un poquito, por favor. Recién pongo el título. Mira, luego de todo un diálogo inicial, un conversatorio, el conflicto. Pero fíjate antes de avanzar, que la motivación, estimados colegas, es permanente. La motivación de la clase es permanente, de inicio al final de la clase. Ahora utiliza tus estrategias, tus lecturas. ¿Qué haces tú como maestro? Ahora recién viene el tercer proceso pedagógico, gestión y acompañamiento del aprendizaje. Lo que sería el desarrollo de la clase. En este caso, como es una lectura, va a identificar información implícita e información explícita. ¿Qué hay en ese texto? Entonces viene la gestión y acompañamiento del aprendizaje. Recién ahí presento, recién le traigo la lectura, recién le doy el texto. Porque antes hemos dialogado, hemos hablado, todo parecido relacionado al tema que voy a tratar. Pero aquí recién le entrego el texto. Pero ojo, pero aquí también hay procesos didácticos. ¿Qué hacemos antes de la lectura?
Seguimos, acá continúa el diálogo. Dice, presentamos la imagen de una joven que lleva un cántaro en la cabeza. Entonces yo, puede ser una imagen, un papelógrafo o un PPT, una imagen. Y los estudiantes observan la imagen e inicia la participación activa. Luego se presenta en una frase, en una tira léxica, la lechera soñadora. Ya, voy poniendo más o menos el título. Continúa el diálogo y realizan inferencias. Ojo, inferencias a partir de preguntas, ¿ya?, relacionadas con el contenido del texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Saben algún cuento o canción sobre la vaca? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Dónde se desarrollará la historia? ¿Quién o quiénes serán los personajes? ¿Cuál habrá sido la intención del autor al escribir este texto? Son preguntas que vamos dialogando entre los estudiantes y el profesor. Ese es antes de la lectura. Yo aún todavía no le entrego la lectura, pero estamos dialogando sobre este tema. Recién, ahora le entrego, durante la lectura, recién entrego el texto. En el texto también hay toda una didáctica. Proporcionamos el texto impreso y se les invita a que los estudiantes realicen una primera lectura de manera silenciosa. Todos comienzan a leer. Va a depender también de la extensión del texto. Ojo, va a depender de la extensión del texto. Todos leen de manera silenciosa. Y el profesor utiliza sus estrategias. Por favor, todos a leer. Pero para eso el maestro ya se fue leyendo, conoce, domina, y está monitoreando quién lee, quién no lee. Algunos pueden estar simplemente embromando o pasando el tiempo. Y le dices, entonces tú le das algunas pautas. Al que, por si acaso, voy a invitar al que está agachadito, eso va a parafrasear. Al que levanta la cabeza también. Pero también le saco al que me mire y se agacha. Entonces yo utilizo mis estrategias por al final de que el alumno comienza a leer y ponga más atención. Luego de la primera lectura, hay una segunda lectura. Ojo, eso va a depender para qué nivel, ¿ya? Porque no todos vamos a comprender en una primera lectura. En la segunda lectura ya realizamos una lectura oral, ya no una lectura silenciosa, sino una oral, que puede ser por el maestro o puede ser por un alumno, un estudiante, pero respetando los signos de puntuación y entonando y pronunciando bien las palabras para poder comprender. Ustedes sabrán que una tilde, una coma, hace cambiar todo un significado de las palabras, en un texto. Luego dice, enseguida analizamos en conjunto. Ahora podemos analizar el texto párrafo por párrafo. Vamos a empezar a desgranar, punto por punto. ¿Y qué más hacemos? Vamos analizando y también vamos aclarando significados. Porque en un texto a veces hay palabras cuyo significado desconocemos. Entonces ahí, con la ayuda del docente, vamos colocando su sinónimo, escribiendo con un lapicito cuál es su sinónimo de tal o cual palabra. O también podemos hacer un esfuerzo mental de poder deducir cuál es su sinónimo contextual. ¿Qué puede significar esa palabra? Entonces hay un esfuerzo antes de ir al diccionario. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora, por favor. Hasta ahí hemos leído, hemos analizado. Ahora viene después de la lectura. ¿Qué van a hacer los alumnos? Ahora van a leer. Solicitamos el parafraseo del texto a algunos estudiantes. ¿Qué significa? Que el alumno va a volver a parafrasear con sus propias palabras. Entre un estudiante y otro es natural que cambie la forma, pero no debe cambiar el contenido. Si cambia el contenido, hay una tergiversación de la información. La forma puede cambiar, pero no el contenido. Ahora bien, cada estudiante tiene la forma de parafrasear, tiene su propia forma de reconstruir un nuevo texto de acuerdo a su comprensión y de acuerdo a sus experiencias previas. Colegas, el parafraseo es el primer nivel de comprensión del texto. Si es capaz de poder contarte, si es capaz de explicarte con sus propias palabras, es un indicador que vamos por buen camino. Eso hacemos buena lectura. Luego dialogamos acerca del contenido de la fábula a partir de preguntas. ¿Qué les pareció el plan de la joven lechera? Porque en la fábula, ahí, pero para eso ya pues le vamos a entregar el texto. Que en el anexo está el texto. Es decir, dialogamos acerca del contenido de la fábula a partir de preguntas. ¿Qué les pareció el plan de la joven lechera? Todos sabemos que la joven ha hecho muchos planes. Tenía un espíritu emprendedor. Quería llevar la leche, vender al mercado y con ese dinero comprar huevos, pollos, chanchos y terneros. Pero en un santiamén, todas esas ilusiones se esfumaron. Entonces van preguntando y dicen, ¿conoces a alguien que también planifica sus actividades para un negocio? Entonces hablamos un poco sobre la importancia de la planificación. ¿Qué más? ¿Creen que es bueno o malo planificar? Los alumnos participan. ¿Es bueno o es malo planificar? ¿Tú planificas tu red de clases? ¿Tú planificas tus cosas que vas a realizar? ¿Qué más? Dice, ¿cuántas veces tus planes no resultaron como tú quisiste?
Ah, ya, profesor, hice un plan y no me funcionó, algo ha pasado. ¿Qué más? Los estudiantes vuelven a leer el texto y asumen el reto de responder la ficha con preguntas formuladas en los 3 niveles de comprensión lectora. Ahora los alumnos vuelven a leer y hay una ficha que tiene que identificar las respuestas, porque se trata de identificar información implícita e información explícita. Muy bien, pero antes de la metacondición, baja por favor, maestra. Sur. No, al revés. Muy bien. Más. Ahí está. Es la historia que todo el mundo conocemos. Sigue, por favor. Avancemos más. Ahí. Eso porque esa moraleja. Todos hemos leído hasta esa moraleja y ahí nos hemos quedado. Cuando dice, no anheles impaciente el futuro, mírate en el presente y es seguro. Entonces la pregunta es malo o es bueno planificar? Entonces contradice con la moraleja. Inclusive se escucha hablar a la gente cuando dice, ella no llore sobre la leche derramada. Entonces empezamos a cuestionar hasta qué punto es verdad esa moraleja, hasta qué punto tiene vigencia la moraleja. No seas ambicioso, confórtate con lo que eres, si quieres, no sueñes, despierto. Entonces empezamos también a cuestionar la moraleja. Dicho sea de paso, hoy en día todo se tiene que cuestionar. Muchas moralejas, muchos refranes, colegas, ya no tienen vigencia. Cuando dice, por ejemplo, que a un perro viejo ya nada se le puede enseñar, no es tan cierto. No es verdad. De tal palo, tal astilla, no siempre. Entonces hay que cuestionar también, ¿no?, estas moralejas, esos refranes. Y eso se permite hablar. Entonces de eso trata el texto. Muy bien, pasa como sí, avanza. Ahí está la ficha de comprensión que yo tenía que hacerlo en base al texto. Yo como maestro estoy en la capacidad de poder formular las preguntas. Y no es fácil hacer preguntas. Que pueden ser preguntas alternativas o también pueden ser preguntas abiertas. Eso ya queda a criterio del maestro, cómo lo trabaja, ¿no? Ahí son literales para decir si es verdadero o falso. Escribe la secuencia que se suceden los hechos. Luego de leer la fala podemos inferir cuántos años tiene la chica, cuántos litros lleva de leche, etcétera. Inferencia. De acuerdo a la lectura podemos decir que, ¿no?, las mujeres son más inteligentes que los varones no son buenos para hacer negocios con productos lácteos, los jóvenes de hoy sienten vergüenza de salir a vender, la etapa de la adolescencia y la juventud son los más adecuados para hacer planes. Empezamos uno por uno comenzamos a analizar las alternativas. Y luego dice, de acuerdo al texto, ¿se puede afirmar qué? Podemos afirmar. Y por último la sexta dice, ¿por qué fracasan los sueños de la lecherita? Y les hace pensar a los muchachos. ¿Crees que es bueno o malo tener planes a futuro? Explique. Si tuvieras la oportunidad de encontrarte con la lechera, ¿qué le aconsejarías? Entonces todo eso el alumno va completando y va rellenando. Volvemos a la metacondición. Ok, ahí está. Ya el maestro, todos saben que la cognición no es otra cosa más conocimiento del conocimiento. Solo yo soy consciente de cuánto sé. ¿Verdad? Entonces la metacognición es conocimiento del conocimiento. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Pero más importante, ¿dónde lo aprendí? ¿Esto que voy a aprender? Eso es lo más importante. Recién llegamos a un aprendizaje significativo cuando aplicamos a la vida cotidiana, a la vida personal, a la vida familiar, a la vida profesional. Ahí recién reside el aprendizaje significativo. ¿Qué te llevas hoy de todo esto? Y quizás ese mismo texto dice, se invita a los estudiantes a intercambiar sus ideas realizando la metacognición a partir de esas preguntas. ¿Me fue fácil el texto? ¿En qué me basé para realizar diferencias? ¿Me será útil la enseñanza de esta fábula? Luego del fracaso ya no se debe volver a intentar. ¿Las personas y los empresarios nunca fracasaron? Luego dice, evaluar sus aprendizajes a través de los criterios de evaluación presentados al inicio de la sesión. Entonces, en esta metacognición es muy importante que el maestro pueda explayarse y también puede escuchar la participación de los estudiantes. Todos sabemos que nuestra educación tradicional siempre ha dicho que no es malo fracasar, que no cometes el error, y por eso nos castigaban en la escuela, en la vieja escuela, o en la escuela tradicional, nos castigábamos cuando cometíamos errores y decías que está mal. Pero hoy en día sabemos que del fracaso se aprende. Se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Del fracaso se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Entonces, podemos hablar un poco más allá del emprendimiento. Ese mismo texto, colegas, ahí está la escala de valoración, si ubicaron o no la información implícita o explícita, y su opinión de cada de los participantes, voy marcando, ¿no?, con un check, y según van participando. Ese mismo texto, estimados colegas, yo puedo utilizar para hacer la segunda parte del texto. Ya no solamente la comprensión en la identificación de la idea
de la información implícita y explícita. Si no, yo puedo utilizar ese texto para producir la segunda parte del texto. ¿Sabían ustedes que la lechera volvió a emprender al día siguiente? Claro que llegó a su casa llorando. Claro que dijo, más nunca más. Claro que el canto se rompió. Pero la lechera al día siguiente volvió porque tuvo apoyo de sus padres. Le dijo, hija, lucha por tus sueños. Tú eres capaz. Y resulta pues que la lechera emprendió, al día siguiente ordeñó, ¿no? Llevó la leche a vender y muy pronto apareció la competencia. Todos ya venían leche los vecinos. Y entonces tuvo que pensar, ¿qué hago ahora en la competencia? Está ahí la competencia. El precio bajó. La lechera conversó con su familia y dijo a su abuela, ¿qué podemos hacer? Porque ya no se vende como antes en el precio, en un buen precio. Hay mucha competencia. Y la abuela le dijo, ahora vamos a hacer queso. Yo tengo la receta mágica. Vamos a hacer queso. Y efectivamente hicieron queso. Y salió muy bien. Dio un giro. Ya no leche, sino queso. Y es mucho más fácil de trasladar y de vender. Los demás, hoy en día la lechera es una empresaria y vive en la ciudad de Barros. Es la mejor quesera y es la empresaria. No quiero continuar y muchas gracias por la atención. Texto a una realidad actual que estamos viviendo. Porque considero que dentro de esa sesión está enmarcado dentro de la educación, ¿cierto? Básica regular. Pero ahora, ¿cómo tú lo contextualizas eso a un nivel universitario? El emprendimiento, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Esta fábula pareciera que es para nivel inicial primario. No, se puede utilizar desde el punto de vista empresarial. Cómo los estudiantes del nivel superior pueden tener planes e iniciar, implementar y soñar primero, pero con pasos firmes, con más cuidado. La lechera fue muy soñadora, pero descuidó pasar los pasos con mucha cautela. Pero eso no le quita su sueño que puede volver a empezar. Entonces, en el nivel universitario está presente el emprendimiento. Y eso es muy importante. Y si estoy en la zona rural, ese texto va a ser una joya. Porque en la zona rural hay estudiantes que vienen de sus casas, que tienen una vaca, que su mamá ordeña, que es toda una técnica. Y hay conocimientos previos muchísimo. Eso me sirve. Porque ellos relacionan con su vida real, con su vida cotidiana. Y eso pues en las zonas rurales, o también incluso en la selva. Y que para ordeñar tiene toda una técnica. No es fácil, ¿no? Yo tengo experiencia, y algunos no tienen experiencia. Bueno, algunos solamente tienen experiencia, que han visto una vez a la vaca en el tarro de leche Gloria, o en una bolsita de plástico. Yo sí tengo experiencia porque al becerro tiene toda una técnica. En las mañanas, cuando ya la vaca y el becerro sueltan al becerro para que vaya un poco a succionar la ubre de la vaca, para que estimule las glándulas mamarias de su madre, la vaca. Y a veces un poquito lo cabecea, ¿sí? Y luego lo jalamos al becerro, ven para acá. Y luego lavan la ubre de la vaca. Pero antes de eso hay que atar las patas de la vaca, porque a veces te patean y todo mojada va a estar volando. ¿Ya? Escuchen. Y luego que lava la ubre de la vaca y tiene toda una técnica. Y tiene 4 tetillas, ¿no? 4 tetillas tiene una vaca. Y algunas vacas que son de raza tienen 6, pero en este caso 4. Y es toda una técnica. Exprimen. Y luego pues hay que dejar también para el becerro, si no el becerro se enflaquece. Y las vacas que tienen por acá son vacas pues, llamadas vacas chuscas, cuya cantidad de leche es mínima. Pero hay otras vacas que son pues, de raza y te botan pues muchos litros. Aunque hoy en día también ya hay pezoneras. Hay pezoneras, ¿no? Por las cuales extraen. Pues esa todo. Entonces sería maestro. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Está bien, magnífico. Me parece la sesión interesante. Yo quiero que tú lo contextualices, por ejemplo, dentro del área de investigación, esa sesión al área investigativa. ¿Para qué? Para ir a la retroalimentación. A ver. No sé si yo no entiendo. Bueno, creo que yo no capté. O sea, contextualízala a una realidad. Ya, digamos, lo has tomado como ejemplo la lechera. Magnífico. O sea, la superación. El emprendimiento. El emprendimiento. Ahora, ese emprendimiento trasládalo a un curso de acá de la universidad, tomando como ejemplo eso. Pero justamente yo llevo el curso de comunicación donde produce textos. No, o sea, yo te entiendo. ¿A dónde más puede extrapolar? Claro, eso. No, porque no todos somos de educación. Ya. Por ejemplo, si estoy en veterinaria, en veterinaria eso va a prestar para investigar las enfermedades de la vaca. Se va a prestar, en caso de enfermería, que llevan nutrición dietética, se va a prestar todo lo que es los compuestos de la vaca. Me permite hablar sobre el calostro. Entonces, ya depende de cada maestro cómo ya lo contextualizas. Y me da pie, ¿no? Además de la vaca, casi todo se utiliza.
Casi todo. ¿Qué para la vaca no se utiliza? Casi todo. Casi todo. Hasta el nombre. Claro. Bueno, y esto, a ver, esto me permite hablar de esta sesión. ¿Me da pie para hablar de otras cosas más? En veterinaria, caramba, el veterinario pues es como se dice, En administración, maestro, ¿cómo administrar, maestro? Todo un establo, las vacas, compra-venta. Bueno, ya ellos sabrán cómo lo adaptan. Ellos saben la forma toda de adaptar. El contador, compra y venta. Economía, mercado, negocio, leche, lácteos. Bueno, sí, maestra. Antes de nada, que va muy bien cada uno de ustedes. Quisiera que vayan al propósito de aprendizaje. ¿Ya? El propósito de aprendizaje. Va abajo. Sí, está al inicio. Al inicio. Ahí. Si bien es cierto, actualmente se está trabajando con el nuevo modelo de la universidad, ¿no? Entonces, se supone que también se debe ir incluyendo las competencias genéricas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esa sesión que usted ha hecho, ¿cómo puede incluir la competencia genérica? ¿Y qué competencia genérica puede incluir a nivel de la universidad? Porque también tenemos a nivel de la facultad, que son competencias específicas. Entonces, tampoco debemos dejar de lado. Entonces, desde nuestros proyectos formativos o desde el sílabus, se tiene que planificar la competencia genérica, la competencia específica y la competencia de la especialidad. Bien, quizás no, lo que usted manifiesta puede estar, no, se puede insertar, pero de manera implícita está la competencia genérica de comunicación. La otra competencia genérica es el rendimiento. Claro. Muchas veces quizás no está escrito. Es necesario. Sí, porque porque toda planificación nosotros tenemos que incluir, tanto en el sílabus y en la sesión de formación. Gracias. Bien, ese es Inicio, lo que está haciendo la maestra. Está bien definir mis propuestas. Y en nuestra vida universitaria son los cursos generales, específicos y de especialidad, ¿no? Pues eso, por ejemplo, colegas, sí, queden bien claro, colegas, el propósito que se tiene. Sí, maestra. Sí, maestro, estamos muy convencidos de que el proceso cognitivo lo llevamos bien. Es más, creo que los maestros de educación tienen toda una amplia experiencia frente a ello. Pero lo que no debemos perder de vista es el modelo educativo que tiene la universidad y las competencias, porque somos muy expertise en algo, pero no me visualiza de dónde parto y qué es lo que quiero lograr como competencias. Y ahí es cuando se pierde el perfil del egreso. Una cosa es la educación básica regular, ¿no? Y otra cosa es la educación universitaria, porque el perfil de egreso no tenemos que dejarlo suelto, ¿no? Y esa es nuestra duda, porque en realidad ahí está nuestro reto, porque no nos es muy fácil utilizar cualquier metodología para lograr esa competencia que está dentro de las diferentes carreras profesionales, porque cada carrera profesional tiene por su contextualización su génesis. No es igual todas, ¿no? Porque si no, ya que formaríamos solamente una condición única, y eso no es la idea, porque estamos perdiendo de vista las competencias por carreras profesionales. Eso quería decir. Claro, esa es la razón de las universidades, ¿no? Las universidades son de un universal, ¿cierto? Con distintas carreras. Bien, colegas, otro equipo, nos compartimos. Industrial, hemos elaborado esta sesión del curso de Microeconomía 2. En una duración de 90 minutos, la competencia ha sido considerada, la que está escrita en el currículo de estudio, que dice utiliza la teoría económica para diagnosticar problemas en el ámbito micro y macroeconómico y proponer soluciones. El tema en cuestión es el mercado monopólico y por lo tanto la capacidad que se le pide a los estudiantes es identificar y describir las principales características de una empresa monopólica que opera en el país. El indicador de logro, estamos considerando, analiza el comportamiento de una empresa que opera en un mercado monopólico detallando sus características. En la secuencia didáctica, el contenido es mercado monopólico, características, maximización de beneficios en el corto y largo plazo, ¿no?
Voy a detallar las dos primeras y luego voy a dar paso a la profesora Yani para que lo utilice. La primera actividad es elaborar una pregunta de conflicto. Y la pregunta es, ¿qué empresas monopólicas operan en el Perú? El recurso que vamos a utilizar es el recurso digital conocido por todos, Mentimeter, en el cual los estudiantes van a responder a esa pregunta de qué empresas monopólicas conocen, ¿no? En un tiempo de 10 minutos y luego procederemos a socializar los resultados obtenidos en ese aplicativo. Luego continuamos con la lluvia de ideas y preguntamos cuáles son las condiciones básicas para que exista el monopolio. Utilizamos ahí un formulario de Google para darle algunas alternativas. El propósito obviamente es recoger los saberes previos sobre el tema y posteriormente hacemos un análisis de los resultados de esta lluvia de ideas que pudieron haber dado los estudiantes. Entonces, la siguiente secuencia es la clase modelo que voy a dejar hacia la profesora Yani. Bueno, colegas, yo no soy de economía, soy de educación, pero hemos compartido esta experiencia efectivamente en lo que corresponde diremos a la parte troncal del ejercicio docente y del aprendizaje, que es donde confluye el conocimiento previo. Tenemos, bueno, los colegas en la apreciación que tienen lo han puesto como clase modelo, ¿no? Pero en realidad es el desarrollo propiamente del conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Entonces ahí tenemos la definición del monopolio, características, condiciones básicas para la existencia de un monopolio, tipos, maximización de beneficios en el corto y largo plazo. De igual manera, acá, todo eso, ese material está siendo trabajado con un PPT, el video que sirve de análisis y un material de lectura que es el refuerzo a todo ello, ¿no? Pero no queda el desarrollo de la clase en sí, no queda en la teoría, sino el PPT que responde a una teoría está sustentado por la presentación de un caso, de un mercado monopólico. Entonces está trabajándose la teoría con el caso que se viene analizando. En la evaluación que aprendí, manejo y reconocimiento de la información y análisis de los resultados en el proceso que se ha venido trabajando. ¿Cómo lo presentan? A través de organizadores del conocimiento, por la heurística que nos permite reforzar quizás la parte de la teoría económica con las experiencias que se tienen respecto al mercado. Entonces responde a las preguntas qué, cómo, para qué, socializando a través de los organizadores. En la retroalimentación, sistematiza la información del comportamiento de dos empresas, o sea, ya es extensión lo que se está haciendo, monopólicas, detallando sus características. El cuadro comparativo de dos empresas monopólicas y el resultado, vamos a ver el comportamiento de estas empresas. En la presentación de casos en equipo, elaboro un caso práctico donde evidencia el comportamiento de una empresa que opera en un mercado monopólico detallando sus características. Y entonces ahí tenemos un informe de análisis del caso práctico que ellos están asumiendo y socializando esta actividad entre grupos, pero en debate que se asume hacerlo en clase. ¿Por qué? Porque muchas de las veces quedamos solamente en trabajos, ¿ya? Y los trabajos no responden a ese sustento, a esa defensa de lo que ellos están haciendo la propuesta. Entonces, finalmente, esta sesión lo estamos consignando como socializarlo, pero a partir de una exposición o un debate, de modo que se pueda acceder a ese sustento de conocimientos de lo que hemos abordado en la parte teórica, de sus conocimientos previos y del análisis final en el caso que ellos han propuesto. Entonces, finalmente, creo que una experiencia de discusión, de debate, enriquece mucho más el trabajo. Y bueno, respecto a la evaluación, se pretende trabajar la rúbrica, efectivamente teniendo en cuenta la socialización que hemos previsto en la parte final. Una rúbrica que devele los desempeños porque tenemos en indicadores de logro. Si te vas al indicador de arriba. Ahí en el indicador de logro, ahí dice, analice el comportamiento de una empresa que opera en un mercado monopólico detallando sus características. Entonces, la rúbrica tiene que estar sustentada en base a la capacidad y al indicador de logro, de modo que ya puede ir visualizándose parte de la competencia. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pero hemos escogido trabajar con la Escuela de Ciencia de la Comunicación.
Yo quería aclarar una cosa antes de empezar. El mal concepto a veces que se tiene, o el concepto equivocado que se tiene de nuestra carrera, generalmente confunden ciencias de la comunicación con periodismo. Y no es así. Eso es como confundir sociología con asistencia social, o algo así, ¿no? Y ese mal concepto a veces nos lleva a ideas erróneas, ¿no? De qué cosa es lo que nosotros hacemos, ¿sí? De repente me interesaría explicar algo pequeño, ¿no? Una diferencia entre periodismo, comunicación social y comunicología, que es lo que realmente nosotros aplicamos, ¿sí? Periodismo ustedes ya lo conocen, es el ejercicio periodístico, lo que hacen los periodistas. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental con la comunicación social? El periodista no puede hacer ejercicio periodístico sin los medios de comunicación. Así de simple. Yo no veo un periodista que no pueda hacer periodismo sin una radio, sin una prensa, sin un canal de televisión o sin la internet. ¿Entiendes? En cambio, el comunicador social no necesita necesariamente los medios. Para el comunicador social, cualquier cosa es un medio. Esa silla, este piso, ese techo, la pizarra, la cortina, lo que vemos acá, ¿sí? Las nubes, el cielo, un zapato, un pantalón, una camisa, un polo, un gorro. Cualquier cosa es un medio. Esa es la gran diferencia entre ser comunicador y ser periodista. Los periodistas no hacen eso, los comunicadores sí. ¿Sí? Es por eso que hay mucha similitud y congenian mucho la comunicación con la publicidad, por ejemplo. El marketing está muy de moda, ¿sí? Ahora ya que todo el mundo quiere ser influencer, por ejemplo, tener su página de YouTube y su Instagram, ¿no? Congenian bastante, ¿sí? Pues porque esos son medios de comunicación, que no necesariamente son informaciones periodísticas, ¿sí? ¿Y qué hace un comunicólogo? Esa es la pregunta en general. Yo recuerdo en los 80, por primera vez llegó un comunicólogo al Perú. Un comunicólogo español, se doctoró en comunicología. Y tanto los profesores de la Universidad de Lima, la San Marcos, los profesores, inclusive la prensa, fueron hacia el aeropuerto a ver qué cosa es un comunicólogo. Una cosa rara. Ni bien pisó suelo peruano, el doctor en comunicología, la pregunta de Japón fue: ¿qué es un comunicólogo? ¿Qué es un comunicólogo? No entiendo. ¿Qué diferencia hay en eso? Y el comunicólogo dijo algo tajante: nuestro trabajo es fiscalizar el de ustedes. Cuando veo una película, o veo una novela, una serie o un video, ¿sí? Yo critico. Y mi esposa, que es psicóloga, me dice: ¿por qué criticas tanto? ¿Por qué eres criticón? Todo criticas. Criticas la sociedad, criticas la política, criticas las personas, criticas todo. Esa es la comunicación. Criticar. Criticar, no para destruir, sino para evolucionar, para ver las imperfecciones de las cosas, ¿sí? Pero eso, desgraciadamente, todavía en nuestro país no se hace, ¿sí? Todavía nos hemos quedado en comunicación social, como en nuestra escuela. Queremos avanzar la currícula, pero es un poco difícil llegar a ese nivel de la crítica, que va de la mano de la filosofía, la filosofía crítica, ¿no? La hermenéutica, la semiótica, tanto que habla la profesora, que es algo muy complejo. La semiótica social, la sociosemiótica, que está de moda ahora en nuestra carrera, ¿no? Entonces, nuestra carrera tiene, como lo dije la vez pasada, tiene cursos analíticos, teóricos, tiene cursos prácticos, ¿no? Y tiene cursos, digamos, talleres pragmáticos, fáciles. Eso es lo que hemos cogido ahora, ¿no? El curso de fotografía, ¿no? En una manera sencilla, pero ni tan sencilla, ¿no? A veces pensamos que fotografía es simplemente mirar y tomar el botoncito, ¿no? Pero el problema es qué va a haber dentro de ese encuadre, de ese fotograma. Esa es la decisión final. Yo tuve la oportunidad de tener un profesor, no lo han conocido algunos, Pablo Guevara, sanmarquino, que estudió en la Unión
de 60 alumnos solo aprobaban 2, porque se preocupaban mucho en el contenido, en la forma. Dice, de repente ustedes han pensado que voy a venir a enseñarles a manejar la cámara, el obturador, el encuadre, la luz, la distancia, la velocidad y todo. No, eso se aprende en un día. Eso se aprende en un día. Lo que les voy a enseñar no se aprende en un día, se aprende en años de análisis visual, de análisis de elementos, de composición visual, de situaciones, etc. Entonces, la fotografía, repito, puede dar para distintas cosas. El nivel técnico, el nivel analítico, semiótico, ¿sí? El nivel filosófico, también una simple fotografía puede decir 1000 cosas filosóficamente hablando. El nivel histórico, ¿no? La fotografía es parte de la historia, ustedes lo saben. Cuando se hacen exhibiciones sobre la memoria, por ejemplo, ¿no? Es la historia de un país, es la historia, en este caso, de Huánuco. Si han tenido la oportunidad de ver fotos antiguas de Huánuco, ¿sí? Ahí vemos la historia de Huánuco, por ejemplo. Esa es la importancia de la fotografía, es más que, ¿no? Pero bueno, hemos tocado ese tema, ¿no? Hemos puesto acá al profesor, que es el profesor de fotografía, ¿sí? Más o menos para 40 alumnos en aproximado, ¿sí? La participación activa, pueden subir un poquito por favor. Y empezamos con una motivación siempre adecuada al curso, a la clase, ¿no? Un video motivador, ¿no? Sobre la fotografía. ¿Para qué? Para hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesaria la fotografía? Bueno, ya lo dije un poco. Por la cuestión histórica, por la cuestión filosófica, analítica, semiótica, psicológica también, ¿sí? Por eso es importante la fotografía. Y ahí me lleva a lo que siempre estábamos nosotros diciendo, ¿no? Cuando escucho muchas carreras decir, nosotros utilizamos videos, ponemos videos como motivación. Nuestra carrera es hacer videos. Nosotros hacemos videos. Ciencias de la comunicación hace videos. Creo que estamos aburridos de hacer videos. Estamos aburridos de ver videos. Estamos aburridos de todo eso. De repente por otras carreras es algo novedoso, pero para nosotros ya un video. Bueno, hay que ponerlo. Bueno, para eso es. Para ver por qué es necesaria la fotografía. ¿Qué entiende el alumno? ¿O qué mal entiende el alumno por fotografía? Generalmente es eso, ¿no? Un ejemplo clásico les digo sobre lo que afirman los grandes fotógrafos. Hacer una fotografía simétrica es mediocre. O sea, esa fotografía donde se pone a los personajes en el medio, ¿no? Todo bien equilibrado, y tomamos fotos, no hace cualquiera. Hacer fotografías asimétricas, eso es lo importante en la carrera. Eso es para gente. ¿Sí? Las mejores fotografías son aquellas que son asimétricas, no simétricas. ¿Sí? Por ejemplo. Empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hacemos la exposición del docente, la fotografía, los planos. En este caso hemos escogido los planos, ¿no? ¿Cuántos planos hay? ¿Por qué se le llama plano? ¿Por qué se le llama plano detalle? ¿Por qué se le llama plano general? ¿Por qué se le llama medio plano, plano medio, plano justo? ¿Sí? Plano americano, de dónde nace el nombre, ¿sí? La situación de los planos, el contraplano, por ejemplo. ¿Por qué eso? ¿Sí? Que más o menos eso tendrá una duración entre 20 a 30 minutos, ¿sí? Para los estudiantes. Y luego viene la retroalimentación, la parte crítica. Está bien, ya el alumno conoce que es un plano, ahora le vamos a mostrar distintas fotografías y el alumno lo va a identificar. A ver, ¿qué plano es este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Eso más o menos entre 15 a 5 minutos. Y para acabar, como indicador de evaluación y desempeño, ¿no? Aparte de esa retroalimentación, la intervención del estudiante para ver si puede o logra identificar los planos que se han visto y los ángulos también. Hacer una práctica, ¿no? Si se puede, con la misma cámara en el instante, ahora que tenemos cámaras digitales, ¿sí? Para que el alumno pruebe o compruebe que efectivamente ya entendió esto de los planos y de la fotografía. Bueno, ya lo hemos hecho más o menos chiquito, porque ahí está la esencia, pero si quieren ampliar algo, lo podemos hacer, ¿no?
Eso es todo. Un saludo muy afectuoso a cada uno de nuestros queridos colegas, docentes de esta gloriosa Universidad Emilio Galizar. Enfermería no puede quedarse sin presentar su trabajo. Somos un grupo muy unidos, de las cuales hemos tratado de trabajar pues, en esta mañana el tema de cuidados de enfermería en la salud de las mujeres, la asignatura, ¿no? Pero el tema en sí es el embarazo en adolescente. Está considerado pues, en el segundo semestre, durante 3 horas, y bueno, mi persona que lleva, que está responsable de esta asignatura, y tiene pues como propósito de aprendizaje, competencias, capacidades, indicadores de logro, como nos están enseñando en este modelo. Pero antes de empezar esta exposición, quisiera mencionarles de que enfermería pues es una profesión autónoma y colaborativa, ¿no? Que se hace pues responsable de brindar el cuidado de la atención de la salud de manera integral en las 4 etapas de vida, desde siendo niño, adolescente, adulto y anciano, ¿no? Entonces tenemos un amplio, digamos, campo de poder accionar, y una de ellas es precisamente brindar el cuidado a la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer pues está considerada como rectora del hogar. Entonces, si una mujer se desempeña mal dentro de su hogar, definitivamente, ¿cómo van a salir sus productos? ¿Cuál va a ser la sociedad futura, ¿no? Considerando desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, porque es la mujer quien se hace cargo, pues, prácticamente de formar a ese niño, a ese nuevo ser, ¿no? Desde el vientre, ¿no? Justamente en este caso del embarazo en adolescente, tenemos que pensar que un adolescente aún no ha completado con la formación, quizás con los diámetros pélvicos, no con su madurez emocional, psicológico, de tal manera pues que cómo va a ser el producto, cuál va a ser el futuro de esa joven adolescente. Entonces, viendo desde ese punto de vista, tratamos pues de enfocar nuestro trabajo preventivo promocional, ¿no? Entonces, enfatizamos mucho que el estudiante participe pues en el primer y en el segundo nivel de atención de salud, previniendo el embarazo en adolescente, aplicando nuestro proceso de atención de enfermería. Nuestro proceso de atención de enfermería está basado al método científico, de los cuales nosotros hacemos uso de muchas teorías para poder entender este complejo actuar del ser humano, porque el ser humano es un sistema unitario, no puede igualarse nunca a otra persona, ¿no? Tenemos muchas teorías para comprender este asunto, ¿no? Del ser humano. Entonces, dentro de la capacidad, el estudiante tiene que contextualizar, argumentar en sí lo que es un embarazo adolescente como problema netamente de la salud pública. Y dentro de los indicadores de logros, estamos pues tratando de que el estudiante posea, ¿no? Un alto nivel de dominio sobre prevención del embarazo en adolescentes. Nosotros enfatizamos más en el aspecto preventivo. No somos criticonas, como digo el colega, sino somos comunicativas, ¿no? Colaborativas, ¿ya? Entonces, pasamos por favor a lo siguiente. Siga. Tenemos como contenido varios aspectos que nos que queremos pues que el estudiante entienda en realidad la gran importancia que tiene su participación en el primer y en el segundo nivel, ¿no? A través de sesiones educativas, impartimos, estamos en los centros educativos, estamos en las comunidades, en los clubes, ¿no? Estamos trabajando enfatizando sobre todo la situación de salud del adolescente, embarazo en adolescente, sus causas, sus determinantes, sus repercusiones y sobre todo sus medidas preventivas, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de procedimientos de los cuales pues lógicamente ya quizás no estamos aprendiendo, lo estamos ejecutando ahora con mayor formalidad, porque enfermería siempre ha iniciado pues sus clases, siempre motivábamos, ¿no? Sin antes de repente estar en disculpe, pero somos muy sinceros, soy muy sincera, utilizamos siempre ciertos métodos que motivaban al estudiante, porque nos dábamos cuenta, pues, por ejemplo, se levantan a las 6, 5 de la mañana los que viven en Ambo, por ejemplo, para estar antes de las 7 de la mañana en el hospital, ¿no? Entonces, ese estudiante muchas veces venía sin desayuno, ¿no? Entonces, luego a las 3 en punto a clases, ya pueden ustedes imaginarse que esta asignatura a veces empieza a las 3 en punto.
¿Por qué? Porque pues el que se queda después al final, sale pues 8 de la noche y es un riesgo para nuestro estudiante, ¿no? Ya hemos visto casos de asaltos, ¿no? Ya los estudiantes se desesperan porque tienen que ir quizás a Cairán, qué sé yo, donde están pues ellas viviendo, ¿no? No viven todas dentro de la ciudad. Entonces optamos por empezar siempre a las 3. Entonces, ¿cómo va el estudiante a nuestra clase? ¿No? Cansado, agotado. Tenemos que motivarlo, ¿no? Motivarlos, ¿por qué? Porque ahí decimos, pues, precisamente un ejercicio de gimnasia cerebral, ¿no? Quizás de reflexión, ¿no? Presentamos un caso X, ¿no? Hacemos quizás de repente bromas, cantamos, como ya hemos podido observar nuestra presentación en educación, que hacemos movimientos, cantamos, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos pues siempre de iniciar nuestra clase con una motivación. Bien, y luego de ello ya nosotros pues incentivamos pues a que el estudiante también quizás con una pequeña orientación como lo estoy haciendo en este momento, pero ya luego de ello el estudiante va a tener que solicitar pues ya todo el material, ya sean artículos, ya sean pues, diferentes formas para que el estudiante pueda también buscar su autoaprendizaje. Creo que es lo más importante en estas temporadas. Bien, entonces de tal manera que una vez que ellos han recabado toda la información, ellos van a socializar esta información a través de equipos de trabajo, ellos van a socializar, discutir, conocer, ¿no? Cuál es su posición, qué es lo que ellos han encontrado, en fin, se hace sumamente dinámica nuestra clase, ¿no? No es rígida, nos paramos, de repente compartimos, personalmente compartimos de repente alguna fruta, ¿no? Como un break, porque son 3 horas, vamos pues a los servicios, en fin, hay movimiento, ¿no? De pararse, de sentarse, de dialogar. El estudiante se tiene que sentir libre de poder expresar lo que verdaderamente siente, ¿no? Yo recuerdo mucho que antes, hace muchos años atrás, estoy hablando pues de 28 años, incluso hacíamos, ¿cómo se dice esto? Una competencia de los temblorosos, ¿no? Porque el estudiante cuando iba al hospital temblaba su mano para tener que instalar una vía. Entonces hacíamos como una dinámica, quién era el que temblaba más, ¿no? Entonces, para que el estudiante hoy ya se sienta de manera horizontal y no vertical como era antes, donde muchas veces se puede decir que era una educación muy rígida, donde el estudiante tenía que ser así. Hoy se le da la oportunidad que él pueda ser libre. Bien, entonces, frente a todo esto, nosotros hacemos, pues, como ya les expliqué, ¿no? Hacemos una evaluación, ¿no? Se está utilizando aquí como una técnica de entrevista y como instrumento la rúbrica de un reporte escrito, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han encontrado? ¿Cómo es que están percibiendo el tema? Siga, por favor. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Siga, y ahí está toda la relación. Muchas gracias.